Antes de que 3 niños de Ohio fueran brutalmente ejecutados por su padre, documentos judiciales alegan que su madre y su hermana intentaron heroicamente salvar sus vidas. Las personas que hacen daño a los niños son monstruos, pero no hay palabras para describir a quienes hacen todo lo posible por asesinarlos a sangre fría y, por supuesto, esas personas solo merecen la muerte. Por suerte, los asesinos de niños siempre son condenados a cadena perpetua. Pero, ¿cómo reaccionan ante estas sentencias? Quédate conmigo en el video y lo averiguarás. Chris Watts. Durante la noche, la policía remolcaba un camión y recoge pruebas en la casa de un hombre detenido por el asesinato de su esposa embarazada y sus 2 hijas. En la madrugada del 13 de agosto de 2018, en Frederick, Colorado, Chris Watts asesinó brutalmente a su esposa embarazada Shannon y a sus 2 hijas pequeñas, Bella y Celeste. Este atroz crimen conmocionó a la nación y nos dejó cuestionando las profundidades de la oscuridad humana. En la tranquila localidad de Frederick, Colorado, la familia Watts parecía un ejemplo perfecto de felicidad. Christopher Lee Watts, un operador de campos petrolíferos de 33 años, y su esposa Shannon, una mujer vivaz y ambiciosa, parecían tenerlo todo. Tenían 2 hermosas hijas, Bella y Celeste, y esperaban a su tercer hijo, un varón, al que planeaban llamar Nico. Pero detrás de las puertas cerradas, acechaba una oscuridad que acabaría por romper la ilusión de su vida idílica. Era la madrugada del 13 de agosto de 2018 cuando el mundo de la familia Watts cambiaría para siempre. Shannon, de regreso de un viaje de negocios en Arizona, era conducida a su casa por su amiga y colega, Nicole Oldfield Atkinson. No sabía que sería la última vez que alguien vería con vida a Shannon. Al acercarse a la casa, Nicole notó algo inquietante. No respondió al timbre ni a los golpes, y no había rastro de Shannon ni de las niñas. Alarmada, avisó inmediatamente a Chris, que estaba en el trabajo, y llamó al departamento de policía de Frederick para denunciar su desaparición. Un agente de policía de Frederick se presentó en la casa de los Watts a las 13:40 aproximadamente para comprobar su estado. Dio permiso para que la gente registrara su casa, y dentro encontraron al perro de la familia ileso, pero no había rastros de Shannon, Bella ni Celeste. La búsqueda se había intensificado a medida que los investigadores recorrían cada rincón de la casa con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera conducir hasta la familia desaparecida. A medida que avanzaba la investigación, surgieron más detalles inquietantes. Se encontró el bolso de Shannon, que contenía sus llaves y las medicinas de los niños, pero ella no aparecía por ninguna parte. Su teléfono, un salvavidas para cualquier mujer moderna, estaba entre los cojines del sofá de la casa familiar. Pero con el paso de los días, la esperanza empezó a desvanecerse y la investigación tomó un rumbo oscuro. El FBI y la Oficina de Investigación de Colorado, CBI, unieron sus fuerzas y aportaron su experiencia para desentrañar el misterio que rodeaba la desaparición de la familia Watts. Chris Watts, que en un principio se declaró inocente, hizo emotivas peticiones a los medios de comunicación para que su mujer y sus hijas regresaran a casa sanas y salvas. Pero a medida que los investigadores profundizaron en su historia, empezaron a surgir incoherencias. A medida que se intensificaba la investigación sobre la desaparición de Shannon, Bella y Celeste, el foco se desplazó hacia Chris Watts, el hombre que una vez había suplicado por su regreso a salvo. El 15 de agosto de 2018, 2 días después de su desaparición, la verdad saldría finalmente a la luz. La noche del 13 de agosto de 2018 estuvo llena de tensión y desesperación. Afirmó que Shannon y él se habían encerrado en una acalorada discusión sobre el desmoronamiento de su matrimonio. En un arrebato de ira, la estranguló y acabó con su vida, en un momento de violencia insondable. Pero el horror no acabó ahí. Bella, con tan solo 4 años, y Celeste, con 3, fueron testigos del asesinato de su madre. En un intento desesperado por cubrir su atroz acto, Chris dirigió su atención hacia sus inocentes hijas. Las asfixió una tras otra, extinguiendo sus jóvenes vidas en un desgarrador acto de crueldad. La oscuridad que le había consumido manchaba ahora el vehículo que utilizaba para mantener a su familia. Impulsado por una escalofriante determinación, Chris condujo hasta un remoto almacén de petróleo arrendado por su empresa, y allí llevó a cabo su último acto de depravación. Enterró a Shannon en una fosa poco profunda cerca del almacén de petróleo, mientras que Bella y Celeste corrieron una suerte aún más horrible. El 6 de noviembre de 2018, Chris Watts compareció ante un tribunal para declararse culpable en un sorprendente giro de los acontecimientos. Se declaró culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado. Este acuerdo de declaración de culpabilidad se alcanzó después de que se eliminara la pena de muerte de las sentencias abolidas en Colorado.
En 2020, la decisión de aceptar el acuerdo de culpabilidad contó con el apoyo de la familia de Shannon, que no deseaba más muertes y creía que la declaración de culpabilidad aportaría cierto cierre al caso. Cuando llegó el momento de escuchar su destino, la pierna de Watts temblaba incontrolablemente bajo la mesa de la defensa. El tribunal le va a condenar a cadena perpetua en el Departamento Correccional de Colorado sin posibilidad de libertad condicional. La audiencia de sentencia, celebrada el 19 de noviembre de 2018, fue un asunto sombrío y emotivo. La familia, los amigos y los partidarios de Shannon llenaron la sala del tribunal buscando justicia para la vida que habían sido brutalmente arrebatadas. El juez, después de escuchar las desgarradoras declaraciones de impacto de los seres queridos de Shannon, dictó una sentencia que aseguraría que Chris Watts nunca volvería a caminar libre. Chris fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Robert Black. En los oscuros bajos fondos del Reino Unido, en la década de 1980 y 1990, surgió una figura siniestra, Robert Black, un asesino en serie y pedrasta escocés que quedaría grabado para siempre en los canales de historia criminal. El reino de terror de Black comenzó con su secuestro y agresión sexual y ahogamiento de la niña Jennifer Cardy, de 9 años, en 1981. Su insaciable apetito de destrucción continuó con Susan Maxwell, de 11 años, Carolyn Hogg, de 8, y Sarah Harper, de 10, dejando un rastro de devastación a su paso. A pesar de haber sido condenado por estos 4 asesinatos, Black era sospechoso de ser el responsable de otros asesinatos de niños sin resolver, en Gran Bretaña, Irlanda y Europa continental. Era un día aparentemente normal en la tranquila ciudad de Brindery, Irlanda del Norte. En el año 1981, Jennifer Cardy, de 9 años, una niña brillante e inocente, disfrutaba de sus vacaciones de verano. Inconsciente de la oscuridad que la acechaba, no sabía que su vida estaba a punto de truncar trágicamente a manos de un depredador sin escrúpulos. El 12 de agosto, Jennifer salió en su bicicleta emocionada por visitar la casa de un amigo que estaba a poca distancia. El sol brillaba y las calles estaban llenas de risas de niños que disfrutaban de sus despreocupados días de verano. Pero mientras pedaleaba por la ruta que ya conocía, Jennifer captó sin saberlo la atención de un hombre que cambiaría para siempre el curso de su vida. Robert Black, un asesino en serie y pedrasta escocés, había estado acechando las calles en busca de su próxima víctima. Gracias a sus amplios conocimientos de la red de carreteras de Reino Unido, podía moverse con facilidad por pueblos y ciudades, aprovechándose de los más vulnerables y desprevenidos. Jennifer, con su inocencia juvenil y su radiante sonrisa, se convirtió en su objetivo. Cuando Jennifer se acercó a un tramo tranquilo de la carretera, Black aprovechó la oportunidad. Salió de entre las sombras ocultando sus siniestras intenciones bajo una fachada de normalidad. En un instante, arrebató a Jennifer de su bicicleta y los gritos cayeron en oídos sordos, mientras Black desaparecía cruelmente su humanidad y entonces, en un último acto de crueldad, acabó con su vida. La noticia de la desaparición de Jennifer corrió como pólvora, conmocionando a la unida comunidad, pero a medida que los minutos se convertían en horas y las horas en días, la esperanza empezó a desvanecerse, suscitada por una sensación de temor y desesperación. Entonces, el 17 de septiembre de 1981 se reveló la devastadora verdad. El cuerpo sin vida de Jennifer fue descubierto en una presa. La comunidad lloró la pérdida de un alma inocente. La tragedia de Jennifer Cardy conmocionó a todo el país y grabó para siempre su nombre en la memoria colectiva de una nación en duelo. En 1982, Robert fijó su mirada en Susan Maxwell, de 11 años, una niña vibrante cuya vida se truncó trágicamente el 30 de julio. Susan emprendió un fatídico viaje sin ser consciente del peligro que lo acechaba en las sombras. Volvía a casa después de una clase de tenis, con la mente llena de sueños de un futuro brillante. Pero mientras caminaba por el sendero que ya conocía, Black, siempre oportunista, descubrió a su próxima víctima y con una precisión calculada, Black se acercó a Susan ocultando sus siniestras intenciones bajo una máscara de normalidad. La trajo a sus garras, aprovechándose de su confianza e inocencia. Susan, inconsciente del peligro que se cernía sobre ella, cayó víctima de su malévolo encanto. Black no perdió el tiempo y sometió a Susan a una pesadilla incomprensible. Entonces, el 2 de agosto de 1982, se reveló la devastadora verdad. El cuerpo sin vida de Susan fue descubierto en un lugar remoto. Su espíritu brillante, extinguido por las manos de un asesino sin remordimientos. La nación lloró la pérdida de otra alma inocente. Black
cometió otros 2 horribles asesinatos, los de Carolyn Hong y Sarah Harper. Antes de ser capturado, Black fue detenido en el pueblo de Stowe, en los Scotsy Borders, el 14 de julio de 1990. David Herker, cartero jubilado de 53 años, estaba cortando el césped de su jardín cuando vio que una furgoneta Transit azul se detenía al otro lado de la carretera. El conductor salió de la furgoneta, al parecer para limpiar el parabrisas, cuando la hija de 6 años del vecino Herker pasaba por su campo de visión. Herker presenció cómo Black secuestraba a la niña. Herker anotó la matrícula de la furgoneta cuando ésta se alejó a toda velocidad. Herker corrió a casa de la niña. La madre de esta llamó a la policía en cuestión de minutos. 6 vehículos policiales llegaron al pueblo mientras Herker describía la furgoneta a los agentes. Observó que conducía en su dirección y alertó a la policía. Un agente se interpuso en el camino de la furgoneta, obligándola a detenerse. La policía sacó al conductor de su asiento y lo esposó. Uno de los agentes era el padre de la niña secuestrada. Abrió la parte trasera de la furgoneta y entró gritando el nombre de su hija. El juicio que siguió a la detención de Black fue en 1994. Fue una experiencia angustiosa para los familiares de las víctimas y para el público. La acusación presentó testigos, pruebas forenses y pruebas circunstanciales para demostrar la culpabilidad de Black. Los detalles de los secuestros, agresiones sexuales y asesinatos quedaron al descubierto, obligando a la nación a enfrentar la horrible realidad de los crímenes cometidos por este depredador sin remordimientos. El abogado defensor de Black intentó rebatir a los testigos, pero sus testimonios se mantuvieron firmes. Las familias de las víctimas, con el corazón acogido por el dolor, encontraron consuelo en el hecho de que por fin se hiciera justicia. Black, sin embargo, mostró poco interés durante todo el proceso y su falta de remordimiento fue un escalofriante recordatorio de la oscuridad que le consumía. Finalmente, el jurado emitió su veredicto culpable. Black fue culpable de 3 cargos de secuestro y 3 cargos de impedir el entierro legal de un cadáver. También fue declarado culpable de un cargo de intento de secuestro. Se le condenó a cadena perpetua por cada uno de los cargos y se recomendó que cumpliera un mínimo de 35 años por cada cargo de asesinato. La nación respiró aliviada, sabiendo que este depredador no volvería a ser libre, pero las cicatrices dejadas por los atroces crímenes de Robert Black permanecieron para siempre. Para estos criminales, la sentencia de cadena perpetua no los inmutó ni un poco. ¿Crees que no tienen ni un poco de remordimiento? Respóndeme en los comentarios y deja un like. Nos vemos en un siguiente video.